Hola a todos y muchas gracias por estar aquí en su canal de Lecciones de Paz Interior, donde estamos leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. También saben que pueden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y darle like a los videos. Ya nos ha enseñado el Robert T. Kiyosaki que tenemos que entender lo que es un activo, lo que es un pasivo, por qué trabajamos, por qué no trabajamos, cómo son todos nuestros miedos, ansiedades y todo lo que nos da limitado financieramente para poder tener eh, una vida más holgada o más tranquila. El dinero, dice, no da la felicidad, pero sí da mucha tranquilidad. O a veces ya comprará la felicidad hecha. Bueno, continuamos con esta aventura del libro donde vamos a leer ahora una pequeña historia que dice así. La historia de cómo la persecución del sueño financiero se torna en una pesadilla económica. El espectáculo de imágenes animadas ofrecido por la gente que trabaja esforzadamente tiene un patrón establecido. Recién casados, la feliz pareja de jóvenes con elevado nivel de educación se mudan a vivir juntos, esto en uno de sus dos estrechos apartamentos alquilados. De inmediato, ellos se dan cuenta de que están ahorrando dinero, ya que dos personas pueden vivir bajo el costo de una. El problema es que el apartamento es estrecho. Entonces deciden ahorrar dinero para comprar la casa de sus sueños y así poder tener hijos. Ahora ellos tienen dos ingresos y comienzan a enfocarse en sus carreras. Sus ingresos comienzan a incrementarse y a medida que los ingresos ascienden, para la mayoría de las personas el egreso es el pago de impuestos. Muchos piensan que es más alto el pago de los impuestos que las ganancias. En este momento esto quiere decir que aunque ganan más, sus gastos también se multiplican porque ya son dos. O sea, ¿sí van captando la idea? Bueno, para la mayoría de los estadounidenses el impuesto o contribución más alto es el de seguridad social. Como empleado da la sensación de que es la tasa de contribución a seguridad social en combinación con el aporte para obras sociales o servicios de salud, que es de aproximadamente un 7.5%, pero en realidad es del 15%. Dado que el empleador debe igualar el monto de seguridad social, en esencia se trata de dinero que el empleador no puede pagarle a usted. Y además de eso, usted aún debe de pagar impuestos, esto a las ganancias sobre el monto deducido de sus aportes, esto a seguridad social, ingreso que usted nunca recibe porque fue directamente a seguridad social a modo de retenciones. Esto quiere decir que cuando ustedes les pagan, cuando les dan, los que trabajan en las industrias, hay una parte que dice ISR, que es el impuesto sobre la renta. De todo lo que ustedes ganan, el gobierno ya, por default, quita una parte. O sea, ya les quita una parte de ese dinero que ganan. Aunque también cuando ustedes compran algún servicio, cobra el IVA. O sea, el gobierno cobra por los dos lados. Por el sueldo que ya ganamos y por los servicios que seguimos comprando. Que si ustedes compran, no sé, una paleta, un dulce, una ropa, lo que quiera que ustedes compran, ya tiene el gobierno ya tiene ahí su 16%. O sea, que ellos sí están aplicando lo de que es el activo contra el pasivo. ¿Ok? Esto de manera que las obligaciones van a aumentar. Esto se demuestra mejor volviendo a la joven pareja. Como resultado del incremento de sus ingresos, ellos deciden salir a comprar la casa de sus sueños. Una vez instalados en su hogar, deben pagar un nuevo impuesto, denominado impuesto a la propiedad. Es entonces cuando compran un nuevo automóvil, muebles nuevos y electrodomésticos, estos acordes a su nueva casa. Y de pronto despiertan y descubren que la columna de sus obligaciones está llena de deudas por hipoteca, prendas, saldos a deudores y tarjetas de crédito. Aunque en un principio, en un inicio, su dinero se duplicó, porque si vivían separados, se juntan el dinero, intentan vivir una vida diferente a la que están creyendo, se vale tener sueños. Aquí lo explica el libro, que tenemos como esos gustos que nos queremos dar, también se dan cuenta que van subiendo las obligaciones. Y acuérdense que un pasivo es algo que nos quita dinero de nuestra bolsa, que vienen a ser ahorita las obligaciones. Dice después, ahora ellos están atrapados en la carrera de ratas. ¿Por qué? Porque llega un niño y ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar más. El proceso se repite. Más dinero, impuestos, también impuestos más altos, también denominado cambio de categoría impositiva. Una tarjeta de crédito llega por correo. Ellos la ponen en uso. Pierden el control. Una entidad crediticia los contacta, diciendo que su inversión mayor o su casa tiene un valor considerable. La compañía les ofrece un préstamo para consolidación de deudas. Dado que sus referencias de crédito no son tan buenas, les sugieren que lo más inteligente que pueden hacer es reducir el alto interés pagado por conceptos de consumos, cancelando los saldos totales de sus tarjetas de crédito. Y además, los intereses sobre el valor de su casa. Ellos son deducibles de impuestos. Ellos aceptan y cancelan esos altos intereses de las tarjetas de crédito. Exhalan un suspiro de alivio.
Aquí sus tarjetas de crédito han sido saldadas por completo. Ahora ellos han incluido su deuda por consumo dentro del préstamo hipotecario de su casa. Sus pagos mensuales se reducen al distribuir el total de su deuda a 30 años. Eso era lo más inteligente que se podía hacer. O sea, ellos tienen un activo pasivo, puede ser una casa, que es muy valioso, que es su casa obviamente. Entonces, como no pueden pagar las deudas, lo que hacen las tarjetas de crédito es que les piden el dinero o dicen, bueno, como no me puedes pagar, mi deuda o lo que tú me debes, págamela con tu casa o a través de la persona a la que le estás financiando tienes la hipoteca de tu casa. Entonces, el dueño de la casa o puede ser un banco, lo que sea, compra la deuda y se la suma a su casa. Entonces, si ellos tenían que pagar, no sé, $1,000 al mes, por decir un número, entonces ya van a pagar $1,010, ¿no? Porque ya son las deudas, van ahí y alargan el préstamo de lo que es su casa. Entonces dicen a 30 años pagar tanto dinero, pues ya no se siente mal, ¿no? Bueno, entonces continuamos donde dice aquí. Sus vecinos llaman para invitarlos a ir de compras, esto a un centro comercial, porque hay una liquidación por algún festejo importante. Es una oportunidad de ahorrar algunos pesos. Ellos se dicen a sí mismos, no compraremos nada, solo iremos a ver. Pero por las dudas encuentran algo y deslizan una tarjeta de crédito limpia en su cartera. Vuelvo a encontrarme con esta joven pareja todo el tiempo. Sus nombres cambian, pero el dilema financiero es siempre el mismo. Vienen alguna de mis charlas de escuchar lo que les tengo para decir y me preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de consumo provocan su búsqueda de mayores ingresos. Ellos ni siquiera sospechan que el problema es realmente la forma en la que eligen gastar el dinero que poseen, y esa es la causa de su inestabilidad económica. Todo esto es causado por la ignorancia de los principios financieros y por desconocer la diferencia entre una inversión o activo o una obligación y pasivo. Un mayor flujo de dinero casi nunca resuelve los problemas de una persona con el dinero. Hay un dicho de un amigo mío que repite una y otra vez a las personas endeudadas y dice, si te encuentras dentro de un agujero, cesa de cavar. Cuando era niño, mi padre a menudo me decía que los japoneses eran conscientes de tres poderes, el poder de la espada, el de las joyas y el del espejo. La espada simboliza el poder de las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armamentos y por eso tiene una presencia de supremacía mundial. Las joyas simbolizan el poder del dinero. Existe un cierto grado de verdad en el dicho. Recuerda la regla de oro, quien tiene el oro hace las reglas. El espejo simboliza el poder del autoconocimiento. El conocimiento de sí mismos, de acuerdo con la leyenda japonesa, es el más valorado de los tres. Los problemas de la clase media demasiado a menudo permiten que el poder de dinero los controle. Al levantarse y simplemente intentar trabajar más arduamente, omitiendo preguntarse a sí mismos si lo que hacen tiene sentido, ellos se disparan un tiro en el pie cada mañana al partir hacia sus trabajos. Al no comprender totalmente el dinero, una amplia mayoría de personas permite que el pavoroso poder del dinero los controle, y ese poder es usado en su contra. Si usaran el poder del espejo, se preguntarían a sí mismos, ¿tiene sentido todo esto? Muy a menudo, en un lugar de confiar en su sabiduría interior, ese genio que cada uno tiene dentro de sí, mucha gente se deja arrastrar por la multitud. Ellos simplemente hacen cosas porque la mayoría las hace. Se conforman en lugar de cuestionarse. Muchas veces repiten sin pensarlo algo que les fue dicho o con ideas como diversificar la casa, que eso puede ser un activo, o tu casa es tu mayor inversión. Pueden obtener un recorte de impuestos si contraes mayor deuda, o frases como busca un trabajo seguro, no cometas errores, no corras riesgos. Se dice que para la mayoría de la gente, el miedo a hablar en público es el más grande que el miedo a la muerte. Para los psiquiatras, el miedo a hablar en público es causado por el temor al ostracismo, el temor de sobresalir, el miedo a la crítica, al ridículo o a ser dejado de lado. El miedo a ser diferente impide que la mayoría de las personas busquen nuevas formas de resolver sus problemas. Por eso mi padre, instruido, dijo que lo que más valoraban los japoneses era el poder del espejo, porque solo cuando nosotros como humanos nos miramos al espejo, encontraremos la verdad. Y la causa mayor por la que muchas personas dicen juega a lo seguro. Este es el miedo. Y esto es aplicable a cualquier área, ya sea deportes, relaciones, carrera, trabajo, dinero. Es aquel mismo miedo, el miedo al ostracismo, la causa que la gente se conforme y no se cuestione ciertas opiniones comúnmente aceptadas o tendencias populares. La casa es una inversión. Obteniendo un préstamo de consolidación de saldos deudores, se puede salir de deudas. También trabaja más arduamente. Esto está en promoción. Algún día llegaré a vicepresidente. Ahorra dinero. Esto cuando obtenga un aumento y compraré una casa más grande. También frases como los fondos comunes son seguros. Este juguete está agotado, pero justo tengo uno que un cliente reservó.
pero no retiro aún. Todas estas frases son las que mucha gente nos repite y nosotros nos repetimos a nosotros mismos para ir saliendo al día de nuestras obligaciones financieras. Muchos grandes problemas financieros son causados por seguir a la mayoría y tratar de alinearse a los vecinos. En ocasiones, todos necesitamos mirarnos al espejo y ser fieles a nuestra sabiduría interior y no a nuestros miedos. En la época en que Mike y yo teníamos 16 años, empezamos a tener problemas en el colegio. No éramos malos chicos, solo comenzamos a separarnos de la masa. Trabajamos para el padre de Mike, esto después del colegio y durante los fines de semana. Mike y yo a menudo pasábamos horas después del trabajo simplemente sentados junto a su padre, mientras él mantenía entrevistas con sus banqueros, abogados, contadores, agentes, inversores, gerentes y empleados. Allí estaba un hombre, quien había abandonado la escuela a la edad de 13 años, dirigiendo, ordenando y formulando preguntas propias de personas instruidas. Ellos estaban a su entera disposición y se rebajaban cuando él los desaprobaba. Allí estaba un hombre que no había avanzado con la masa. Era el hombre que había desarrollado un pensamiento propio y detestaba las palabras. Esas como, debemos hacerlo de esta manera porque así es como todos los demás lo hacen. También odiaba las palabras de no se puede, o si usted quería que le hiciera algo, solo debía decirle no creo que usted pueda hacerlo. Mike y yo aprendimos más sentados en estas reuniones que en todos nuestros años de escuela, incluyendo la universidad. El padre de Mike no tenía educación formal, pero sí poseía educación financiera y, consecuentemente, tenía éxito. Él solía decirnos una y otra vez, las personas inteligentes contratan personas que son más inteligentes que ellos. De manera que Mike y yo nos beneficiamos al pasar esas horas escuchando y el proceso también aprendiendo de personas que eran inteligentes. Por tanto, Mike y yo no podíamos movernos con el dogma estandarizado de nuestros maestros que predicaban ellos, y eso causaba los problemas. Cada vez que un profesor decía, si no obtienen buenas calificaciones, no les irá bien en el mundo real, Mike y yo simplemente levantábamos nuestras cejas. Cuando se nos insta a seguir procedimientos establecidos, porque sin apartarnos de las reglas, podíamos ver cómo estos procesos escolares en verdad desalentaban la creatividad y comenzamos a entender por qué nuestro padre rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. Ocasionalmente, algunos de nosotros dos le preguntaban a nuestros maestros cómo se aplicaba lo que estudiábamos, o por qué nunca estudiamos acerca del dinero y su funcionamiento. A esta última pregunta, a menudo nos respondían que el dinero no era importante y que si logramos excelencia en nuestra educación, obtendríamos dinero en consecuencia. Cuanto más aprendíamos sobre el poder del dinero, más nos distanciábamos de nuestros profesores y compañeros. Mi padre, altamente instruido, nunca me presionó por mis calificaciones. A menudo me pregunté por qué. Pero si comenzamos a discutir sobre el dinero, porque para cuando cumplí 16 años, yo tenía una base en relación al dinero, probablemente mucho mejor que la de mi madre y mi padre. Podía llevar libros contables y hablar de distintos temas de contadores, también con liquidadores de impuestos, abogados de corporaciones, banqueros, agentes de bienes raíces, inversores y otros profesionales. Mi padre hablaba solamente con profesores. Un día, mi padre me estaba explicando por qué nuestra casa era su inversión más grande. Una discusión no muy placentera tomó lugar cuando traté de demostrarle que yo pensaba que una casa no era una buena inversión. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre la percepción de mi padre rico y mi padre pobre. Esto en referencia a sus hogares. Un papá pensaba que una casa era una inversión, mientras que el otro creía que era una obligación o un compromiso. Como pueden ver, Padre Rico creía que él tenía inversiones y de ahí tenía que salir para pagar sus obligaciones y su casa. Los ricos de los pobres tienen que pagar. La diferencia es de dónde sale el dinero para pagar esas obligaciones que tenemos, ¿no? Aquí dice, recuerdo cuando dibujé para mi papá el gráfico siguiente mostrando la dirección del flujo de efectivo. También le mostré los gastos accesorios que traía aparejada la posesión de una casa. Una casa más grande requería mayores expensas. El flujo de dinero continuaba saliendo a través de la columna de gastos. Aún hoy me sorprende la idea de que una casa no sea una inversión o activo, y sé que para muchas personas es un sueño, como así también su mayor inversión. Y ser dueño de su propia casa es mejor que nada. Yo simplemente estoy ofreciendo una alternativa en la forma de mirar este dogma popular. A mi esposa y a mí nos encantaría tener una casa más grande y más impactante para impresionar a nuestros vecinos, pero sabemos que eso no es una inversión, es un compromiso, ya que hace salir dinero de nuestros bolsillos. De manera que aquí va el argumento que presento. Realmente no espero que la mayoría de la gente esté de acuerdo conmigo, porque una linda casa es algo emocional, y cuando se trata de dinero, el aumento de las emociones tiende a disminuir la inteligencia financiera. Sé por experiencia personal que el dinero tiene una manera de convertir en emoción
cada decisión. Número 1. En relación a las casas, señalo que la mayoría de las personas trabajan toda su vida pagando una casa de la que nunca son dueños. En otras palabras, mucha gente compra una nueva casa cada cierta cantidad de años, incurriendo cada vez en un préstamo a 30 años, esto para cancelar el anterior. Número 2. Aunque las personas reciben una deducción de sus impuestos por los intereses sobre los pagos de sus hipotecas, ellos pagan todo el resto de sus gastos con el dinero que queda a posteriori del pago de impuestos, incluido luego de haber cancelado su hipoteca. Número 3. A la propiedad. Los padres de mi esposa quedaron anonadados cuando los impuestos de su propiedad ascendieron a $1,000 por mes. Esto fue después de que se jubilaran, así que el incremento restringió el presupuesto jubilatorio y se vieron forzados a mudarse. Número 4. Las casas no siempre aumentan su valor. En 1997 yo aún tenía amigos que debían $1,000,000 por una casa que se hubiera vendido en ese momento por tan solo $700,000. Número 5. Las pérdidas más grandes provienen de oportunidades desperdiciadas. Si todo su dinero está atado en su casa, si todo el dinero está atado en su casa, usted puede verse forzado a trabajar más porque su dinero continúa esfumándose por la columna de gastos en lugar de sumar del lado de los ingresos, lo que constituye el clásico patrón de flujo de dinero de la clase media. Si una pareja joven pusiera más dinero en su columna de inversiones tempranamente, sus años venideros serían más llevaderos, especialmente llegado el momento de enviar sus hijos a la universidad. Sus inversiones habrían crecido y estarían disponibles para ayudar a cubrir los gastos. Y muy a menudo, una casa solo sirve como vehículo para contraer un préstamo para esos costos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. En resumen, el resultado final de tomar la decisión de ser dueño de una casa que es demasiado cara en lugar de iniciar tempranamente un portafolio de inversiones impacta a un individuo por lo menos en las 3 maneras que se detallan a continuación. Número 1. Pérdida de tiempo, durante el cual otras inversiones podrían haber aumentado su valor. Número 2. Pérdida de capital adicional, el cual podría haber sido invertido en lugar de gastarse en pagar expensas por los altos costos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Y número 3. Pérdida de educación. Mayormente la gente cuenta su casa, ahorros y seguros de retiro como todo lo que tienen en su columna del activo. Como no tienen dinero para invertir, ellos simplemente no invierten. Eso les cuesta en experiencia en inversiones. Muchos jamás llegarán a ser lo que en el mundo de los inversionistas se conoce como inversor sofisticado. Y las mejores inversiones usualmente son vendidas en primer término a inversores sofisticados, quienes las recirculan vendiéndolas a la gente que apuesta sobre seguro. La declaración financiera personal de mi padre instruido demuestra claramente la vida de alguien inmerso en la carrera de ratas. Sus gastos quedan siempre alineados con sus ingresos, no permitiéndole jamás invertir en activos. Como resultado, sus obligaciones, tales como su hipoteca y deudas de tarjeta de crédito, son más grandes que sus inversiones. El cuadro siguiente vale más que 1000 palabras. En estas columnas, el papá, digamos que fue el que terminó la escuela y hizo, no sé, su carrera. Él tiene sus ingresos y sus egresos al mismo nivel. O sea, lo que gana y lo que gasta casi es lo mismo. Tiene pocas inversiones y tiene demasiadas obligaciones. O sea que se le va gran parte del dinero. En cambio, el papá rico, su declaración financiera es que tiene ingresos mayores a los egresos. ¿Por qué tiene más ingresos que egresos? Es porque tiene más inversiones y sus inversiones genera más dinero en inversiones que lo que gana en sus otros, o es una suma a lo que gana en sus otros trabajos. Entonces sus obligaciones, aunque también podrían verse grandes, pesan menos porque tiene más dinero o más flujo de efectivo del que sus obligaciones le retiran. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente. Por otro lado, la declaración financiera personal de mi padre rico refleja el resultado de una vida dedicada a las inversiones, minimizando las obligaciones. O sea, debemos de invertir más de lo que gastamos. ¿Ok? En la revisión de declaración financiera de mi padre rico muestra que los ricos se vuelven más ricos. La columna del activo genera más que suficiente ingreso como para cubrir los gastos y el saldo positivo es reinvertido nuevamente en la misma columna y esta continúa creciendo. Y por lo tanto el ingreso se produce y crece con ella. Comienza a generarse el resultado y los ricos se vuelven más ricos. Esto es una pequeña explicación de que si tú tienes un empleo que te genera tan cantidad de dinero, tienes aquí esta cantidad de dinero y después empiezas a, no sé, invertir de esos, pongámosle un número,
ganas 1000 pesos y tú inviertes 100 en otra cosa y esos 100 te da 110 pesos. En lugar de gastar esos 10 pesos que reuniste en tu inversión, en gastarlos en, no sé, en un refresco, en lugar de gastarlos, los tienes que volver a reinvertir en lo que te está diciendo. Entonces, en lugar de esos, tú tienes tus 1000, que es tu sueldo, invertiste 100, en lugar de volver a invertir 100 a la siguiente, ya tienes que invertir 110. Tu misma ganancia que te dio las inversiones debes de reinvertirla, porque si no, vas a estar constantemente peleando otra vez y te vas a volver a encerrar en esa carrera de ratas que le llama él, que es de la que queremos salirnos. Entonces, lo que tú ganas no te lo gastas, lo reinviertes. ¿Ok? Dice, la clase media se halla a sí misma en un constante estado de lucha financiera. Su ingreso primario es a través de salarios y a medida que sus salarios aumentan, también se incrementan los impuestos. Sus egresos tienden a aumentar en forma similar, esto a los incrementos de su salario. De ahí la frase de carrera de ratas. Ellos consideran su casa como una inversión primaria, en lugar de invertir en adquisiciones que generen ingresos. ¿Por qué lucha la clase media? Porque lo que gana y lo que gasta es casi lo mismo. Sus inversiones son muy pocas y sus obligaciones son más grandes. Entonces, antes de aventarse una obligación, chequen si su salario mínimo cubre esa obligación que van a aventarse en un futuro. Este patrón de considerar su casa como una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo significa que usted puede comprar una casa más grande o incrementar sus gastos es la base de la sociedad actual atrapada por las deudas. Este proceso de incrementar los gastos pone a las familias en grandes deudas y mayor incertidumbre financiera. Aunque ellos estén avanzando en sus trabajos y recibiendo aumentos regularmente, esto es vivir con un alto riesgo causado por una pobre educación financiera, porque si cierra su empresa o te pasa un accidente se pierde todo. La pérdida masiva de empleos en la década de los 90 por reducción de las empresas ha traído a la luz cuán insolvente es realmente la clase media, esto financieramente hablando. De pronto, los planes de pensiones de las compañías están siendo reemplazados por los planes 401k. Obviamente, Seguridad Social está en problemas y no puede ser vista como una fuente de jubilaciones. El pánico está instalado en la clase media. Lo bueno de hoy es que muchas de esas personas han reconocido estos principios y han comenzado a invertir en fondos comunes. Este aumento de las inversiones es principalmente responsable esto por las enormes corridas que hemos visto en el mercado de valores. Actualmente se están creando más y más fondos comunes para responder la demanda de la clase media. Los fondos comunes son populares porque representan seguridad, esto a los inversores promedio de estos fondos, y están demasiado ocupados trabajando para pagar impuestos e hipotecas, ahorrar para la universidad de sus hijos y pagar sus tarjetas de crédito. No tienen tiempo para estudiar y aprender a vivir, así que confían en la experiencia de los gerentes de fondos comunes. A la vez, como estos fondos comunes incluyen muchos tipos diferentes de inversiones, ellos sienten que su dinero está seguro porque está diversificado. Este grupo instruido de la clase media se adhiere al dogma de la diversificación, sostenido por los agentes de fondos comunes y los planificadores financieros. Juegue sobre seguro, evite riesgos. La verdadera tragedia es que la carencia de educación financiera temprana es lo que crea el riesgo enfrentado por la persona de clase media promedio. La razón por la que ellos tienen que jugar sobre seguro es que su posición financiera es al menos tenue. Sus hojas de balance no están balanceadas, están sobrecargos de obligaciones, esto sin ninguna inversión real que genere ingresos. Típicamente, su única fuente de ingresos es su salario. Su subsistencia depende enteramente de su empleador. De manera que cuando la genuina oportunidad de negocios de la vida aparece, esas mismas personas no pueden aprovecharla. Ellos deben jugar sobre seguro, simplemente porque están trabajando muy arduamente, porque sus gravámenes alcanzaron el máximo y están sobrecargados de deudas. Como he dicho al inicio de esta sección, la regla más importante es conocer la diferencia entre un activo, que es una inversión y valor, y un pasivo, que es obligación y compromiso. Una vez que usted entienda la diferencia entre sus esfuerzos en adquirir únicamente activos, estos que generen ingresos, esa es la mejor forma de iniciarse en el camino para hacerse rico. Manténgase haciendo eso y su columna del activo crecerá. Enfóquese en mantener bajos los gastos y obligaciones. Esto dejará más dinero disponible para ingresarlo continuamente en la columna de las inversiones. Muy pronto, la base de recursos será tan sólida que usted podrá afrontar inversiones más especulativas. Inversiones que pueden tener un retorno desde el 100% hasta el infinito. Inversiones que por $5,000 retribuyen rápidamente 1,000,000 o más. Inversiones de clase media llaman muy riesgosas. La inversión no es riesgosa, es la carencia de una simple inteligencia financiera, empezando por especialización en finanzas, la causa de que un individuo esté en tan alto riesgo. Si usted hace lo que hacen los demás, obtendrá el siguiente cuadro.
Sus ingresos son de trabajar por otro y sus ingresos es para trabajar para el Estado. Ahora, sus inversiones y obligaciones son para trabajar para los bancos. Como empleado y a la vez como dueño de su hogar, los esfuerzos de su trabajo generalmente son de la siguiente manera. Número 1. Usted trabaja para alguien. La mayoría de las personas trabajando por el cheque mensual están enriqueciendo al dueño o al accionista. Sus esfuerzos y su éxito proveerán la ayuda para el éxito y la jubilación del dueño. Número 2. Usted trabaja para el Estado. El gobierno retiene para sí parte de su liquidación mensual aún antes de que usted la vea. Trabajando más esforzadamente, usted simplemente incrementa el monto de los impuestos retenidos por el Estado. Y mucha gente trabaja de enero a mayo solamente para el gobierno. Usted, y el número 3, usted trabaja para los bancos. Después de pagar impuestos, su egreso mayor es usualmente para su hipoteca, las deudas de tarjeta de crédito. Y siguiente. El problema de tan solo trabajar más arduamente es que cada uno de esos tres niveles absorbe una porción mayor del incremento de sus esfuerzos. Usted necesita aprender cómo hacer que el incremento de sus esfuerzos beneficie directamente a usted y a su familia. Una vez que usted haya decidido concentrarse y ocuparse de sus propios negocios, ¿cómo hace para definir sus metas? La mayoría de la gente debe mantener su profesión y depender de su salario para iniciar la adquisición de sus activos. A medida que sus inversiones crecen, ¿cómo mide el alcance de su éxito? ¿Cuándo puede alguien darse cuenta de que es rico y que ahora posee riqueza? Así como tengo mi definición de activos y pasivos, también tengo definiciones propias para la riqueza. En realidad la he tomado de un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo califican como charlatán, mientras que otros lo llaman genio viviente. Año tras año, tuvo a todos los arquitectos murmurando porque registró una patente de 1961 de algo llamado domo geodésico. Pero en la solicitud, Fuller también dijo algo sobre la riqueza. Era bien confuso al principio, pero luego de leerlo por algunos instantes comenzaba a cobrar sentido. Lo que dijo es lo siguiente. Riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir hasta una determinada cantidad de días, o dicho de otra manera, si yo cesara hoy de trabajar, ¿cuánto tiempo podría vivir? A diferencia del valor neto, es decir, la diferencia entre el debe y el haber, la cual a menudo es saldada por la persona gastando en basura, esta que es basura cara y con opiniones acerca de cosas que tienen valor, esta definición brinda la posibilidad de desarrollar una medida verdaderamente exacta. Ahora, yo podía medir y saber realmente dónde estaba. Esto en relación a mi objetivo de convertirme en alguien financieramente independiente. Mientras que el valor neto incluye a menudo aquellas inversiones no generadoras de efectivo, esto del tipo de esos objetos que usted compró y que ahora duermen en su garage, la riqueza mide cuánto dinero está generando su dinero y de esta manera su posibilidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo del dinero en efectivo que surge desde la columna del activo, comparada con la columna de gastos. Usemos un ejemplo. Digamos que yo tengo un flujo de efectivo de mi columna de activo por $1000 y mis gastos mensuales ascienden a $2000. ¿Dónde está mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller. Usando esa definición, ¿cuántos días puedo sobrevivir de aquí? Esto en más. Tomemos un mes de 30 días. De acuerdo con esta definición, yo tengo suficiente efectivo para medio mes. Cuando yo haya logrado $2000 por mes de flujo de efectivo, esto proveniente de mis inversiones, empiezo a tener riqueza. Ahora, si bien yo no soy rico, tengo riqueza. Ahora tengo un ingreso mensual generado por mis inversiones, que es mayor que mis gastos del mes. Si quiero aumentar mis gastos, primero debo aumentar el monto de efectivo proveniente de mis inversiones para mantener ese nivel de riqueza. Noten que este es el punto en el que dejo de depender de un salario. Me he enfocado y he logrado construir con éxito una columna de recursos que me ha convertido en independiente, esto financieramente hablando. Si dejo hoy mi trabajo, sería capaz de cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo generado por mis inversiones. Mi próxima meta sería reinvertir el sobrante de efectivo en esa misma columna. Cuanto más dinero ingresa a la columna de inversiones, más crece. Más crecen mis inversiones, mayor es el flujo de efectivo. Y mientras yo mantenga mis egresos por debajo del monto del flujo del dinero proveniente de mis inversiones, me vuelvo más rico, con más mayores ingresos provenientes de fuentes ajenas a mi labor física. A medida que este proceso de reinversión continúa, me mantengo en el camino de hacerme rico. La definición actual de rico está en la mirada del observador. Nunca se puede ser demasiado rico. Solamente recuerden esta simple observación. Los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen egresos.
La clase media adquiere obligaciones creyendo que son inversiones. Entonces, ¿cómo hago para empezar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuchen al fundador de McDonald's. Bueno, esto fue todo por esta parte del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Me gustaron muchas frases, como dice que gastamos por sensaciones o emociones, y cuando empezamos a gastar dinero por este tipo de emociones, lo estamos gastando mal. Yo recuerdo que desde niño siempre he querido cosas y he querido, a veces, algunas me he dado el gusto de comprármelas o de ir a algún lugar, pero otras no lo he podido. Pero de un tiempo para acá, hace por decir 10 años, que empezaba a sentir que tenía más dinero del que podía gastar, empecé a comprarme cosas como ropa, como relojes, como infinidad de cosas que como dice aquí, compramos tantas cosas que las tenemos arrumbadas en el garage o cosas que no usamos. Entonces, de un tiempo para acá dije, no me voy a volver a comprar ropa hasta que esta ropa ya se haya terminado. Porque tenía demasiadas camisas, demasiados pantalones, playeras y demás. Entonces, tengo una filosofía que dice, no me gusta tener cosas que no uso. Entonces, solo me gusta tener cosas que uso y que sé que me van a servir para algo. Las demás puede ser no sé, desde piezas del carro, puede ser pues ropa misma, tenis. O sea, tenemos tantas cosas arrumbadas de ahí que nos quitaron el dinero que podríamos usar para invertirlo en un negocio o invertirlo en algo con otra persona. Puede haber personas que ya tengan negocios y tú quieres participar de ese negocio. Entonces lo que tienes que hacer es nada más pues comprar una parte de sus acciones y te va a dejar más dinero. No necesariamente tienen que ser ustedes los inversores o los que inventen algo para generar dinero. Ya hay gente que lo hace. Aquí dice que hay muchos que invierten ese dinero con personas que no les gusta invertir. No sé si me doy a explicar mucho, pero es lo que nos está enseñando el libro, que no tomemos decisiones basadas en sentimientos, al menos no conforme al dinero. ¿Ok? Bueno, eso es todo por mi parte. Saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.